Entonces, ahora sí ya vamos a comenzar. Entonces, observamos que esta integral pues se resuelve por sustitución trigonométrica porque aparece una raíz cuadrada y dentro de su argumento aparece una suma o resta de cuadrados. Antes de empezar a resolverla, podría saltarnos un poco potencia 3. Sin embargo, por las propiedades de los exponentes, sabemos que la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada al cubo también se podría escribir como la raíz de 1 menos x cuadrada y todo eso elevado al cubo por leyes de los exponentes. ¿Están todos de acuerdo? Lo habíamos revisado la sesión anterior. Muy bien, entonces voy a reescribir mi integral como la integral de 0 a raíz de 3 sobre 2 de x cuadrada sobre la raíz de 1 menos x cuadrada y todo eso al cubo por diferencial de x. Muy bien, entonces una vez que ya reescribí mi integral, lo que voy a hacer es auxiliarme, debemos auxiliarnos de un triángulo rectángulo. Muy bien, entonces ya, aquí está mi triángulo rectángulo y debo de marcar siempre un ángulo de referencia. Entonces mi ángulo de referencia que voy a elegir es este, que se va a llamar teta. Una vez que ya dibujé mi triángulo de referencia, identifico cuántos términos positivos hay dentro de mi raíz cuadrada. En este caso solo hay uno, que es exactamente el 1. Entonces la raíz de esa expresión tendría que ir en la hipotenusa. Entonces en la hipotenusa escribiría un 1. Muy bien. Y después la raíz del término negativo. Su raíz es x, entonces esa la puedo poner en el cateto opuesto o en el cateto adyacente, donde ustedes quieran. Van a llegar a resultados equivalentes. Muy bien, y entonces en el cateto adyacente, ¿se acuerdan ustedes? La raíz completa. Muy bien, la raíz completa. Perfecto. Muy bien, la raíz completa. Y si ustedes recuerden, si tienen alguna duda, si hicieron correctamente la distribución, entonces tienen que recordar que como es un triángulo rectángulo, se verifica el teorema de Pitágoras, donde dice que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, me quedaría que 1 tiene que ser igual a x cuadrada más la raíz del cuadrado da la unidad. Entonces me quedaría 1 menos x cuadrada menos x cuadrada. Entonces 1 es igual a 1. O sea que nuestra distribución fue correcta. Posterior a eso, tenemos que nosotros buscar dos relaciones. La primera es variable lineal entre constante y raíz completa entre constante. Entonces yo tengo que decir qué función trigonométrica se define como el cateto opuesto, que es x, entre la hipotenusa, que es 1. ¿Quién sería? ¿Qué función trigonométrica es? ¿Perdón? Seno. Muy bien. Seno. Seno de teta. Perfecto. ¿Y qué función trigonométrica se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa? Porque la raíz de 1 menos x cuadrada es el cateto adyacente y 1 es la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica es? Coseno. Muy bien, coseno. Muchas gracias. Coseno de teta. Y una vez que encontré estas dos relaciones, es importante que yo despeje a continuación quién sería x. X es el seno de teta y quién sería la raíz de 1 menos x cuadrada. Muy bien. Coseno de teta. Muy bien. ¿Qué sería? Coseno de teta. Simplemente porque como el denominador fue 1, entonces al despejarlo, pues la expresión de la derecha no cambia. Muy bien. Por otro lado, es importante recordar que yo despejo x porque como el método se llama sustitución trigonométrica, podemos... Danae, ¿podrías apagar tu micrófono? Lo puedes activar y desactivar muy fácil, pero ¿podrías ahora mismo desactivar, por favor? Solo tienes que seleccionarlo y ya se desactiva. Y si necesitas participar, lo puedes activar en un segundo, no pasa nada. Muy bien, entonces estábamos diciendo que como el método se llama sustitución trigonométrica, vamos a tener que reescribir toda nuestra integral en términos de funciones trigonométricas o en términos de teta también podríamos decir. Ya tenemos a qué equivaldría x en términos de funciones trigonométricas. Ya tenemos a qué equivaldría la raíz de 1 menos x cuadrada en términos de funciones trigonométricas, pero nos hace falta determinar cuánto valdría
la diferencial de x, por ejemplo. Entonces, ¿cómo obtengo la diferencial de x? Pues simplemente de la expresión lineal que despejé, pues obtengo su diferencial. Diferencial de x sería coseno de teta diferencial de teta. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ya sabríamos qué hacer o ya sabríamos qué escribir en lugar de x, ya sabríamos qué escribir en lugar de diferencial de x y ya sabríamos qué escribir en lugar de la raíz de 1 menos x cuadrada. Pero justo como sus compañeros la sesión del lunes me preguntaron, ¿qué haríamos con los límites de integración? ¿Qué podríamos hacer para no tener que al final, después de resolver la integral, pues regresar a la variable original x? Podríamos desde el principio también reescribir los límites de integración en términos de teta. Entonces observen, de aquí, de esta expresión que voy a encerrar, todos la alcanzan a ver, x sobre 1 igual al seno de teta. Entonces yo pongo aquí abajo también, de x igual al seno de teta, si x vale 0, y alguien puede estar preguntándose, ¿por qué 0? Pues porque el límite de integración es 0. Yo estoy sustituyendo o voy a sustituir los valores de los límites de integración. Empezaré con 0. Entonces, de x igual a seno de teta, si x vale 0, entonces 0 tendrá que ser igual al seno de teta. Y si yo despejo a teta, entonces teta sería el seno inverso de 0 o arco seno o ángulo seno. Entonces, ¿para qué ángulo el seno toma el valor de 0? Pues para 0 radianes. Muy bien, perfecto. Y luego voy a escribirlo con otro color. Voy a escribirlo con otro color. Recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento si me equivoco o si tienen dudas, no pasa nada. Si x ahora vale raíz de 3 sobre 2, que es el límite superior de integración, entonces raíz de 3 sobre 2 tendría que ser igual al seno de teta, y entonces teta sería el ángulo cuyo seno es raíz de 3 sobre 2, o arco seno o seno inverso, como ustedes quieran, la notación que quieran. Y entonces me podrían decir para qué ángulo en radianes el seno toma el valor de raíz de 3 sobre 2. Pi sobre Pi tercios. Pi tercios. Okay. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien, porque pi tercios son 60. 60, muy bien, perfecto. Y el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. Perfecto, perfecto. Entonces les decía, pueden usar para despejar al ángulo teta, pueden usar la notación de seno inverso, de arco seno o de ángulo seno. A mí, en particular, me gusta usar más ángulo seno, porque esa notación me ayuda a recordar qué es lo que estoy buscando. Yo estoy diciendo, al escribir ángulo seno, estoy diciendo que estoy buscando el ángulo teta para el cual el seno toma el valor de raíz de 3 sobre 2. Y ese ángulo teta es pi tercios. Muy bien, una vez que ya terminé de saber cómo reescribiría x en términos de teta, cómo describiría su diferencial, cómo describiría la raíz completa en términos de teta, y cómo describiría al valor de x0 y al valor de x raíz de 3 medios en términos de teta, entonces ahora sí, ya digo, escribiendo a mi integral en términos de teta. Entonces, escribiría la integral y en lugar de escribir 0, ¿qué escribiría? Pues 0 también, porque 0 en términos de x equivale a 0 en radianes, en ángulo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y en lugar de escribir raíz de 3 sobre 2, escribiría pi tercios. Y en lugar de escribir x cuadrada, escribiría seno de teta al cuadrado. Y en lugar de escribir diferencial de x, escribiría coseno de teta diferencial de teta. Muy bien. Perfecto. Y en lugar de escribir raíz de 1 menos x cuadrada al cubo, escribiría Coseno de teta. la raíz es coseno de teta y la escribiría al cubo. Muy bien, entonces simplificando, me quedaría que la integral de 0 a pi tercios, ¿me podrían ayudar? De seno cuadrado de Seno cuadrado de teta. Muy bien, Entre coseno cuadrado coseno de Seno cuadrado de teta. cuadrado. muy bien, diferencial de teta. ¿Cómo escribiríamos, cómo resolveríamos esa
Se puede pasar a tangente, ¿no? Ajá. Muy bien, perfecto. Muy bien, Mariana. Tangente cuadrada. Exacto. Pero ¿saben por qué de razón? teta, ¿Saben por qué razón la vamos a pasar a tangente? Porque para cuando revisamos el tema de potencias de funciones trigonométricas, no revisamos potencias de cocientes, sino solo de productos. Entonces, aunque el seno y el coseno tienen exclusivamente potencias pares, yo no uso la identidad del ángulo doble. ¿Por qué? Porque no se están multiplicando, se están dividiendo. Entonces, cuando tengamos cocientes, mejor usamos identidades de cociente, que son la tangente es seno entre coseno, la cotangente es su recíproco, coseno sobre seno, la secante 1 entre coseno y la cosecante 1 entre el seno. Entonces, aquí tenemos el cociente del seno entre coseno es la tangente, pero como estaban elevados al cuadrado, entonces sería tangente cuadrada. Y ahora sí ya llegamos a una integral donde podemos usar los procesos que revisamos anteriormente. Entonces, nos preguntamos, si yo separara una tangente de la tangente cuadrada con la tangente, esa tangente que separé sería la diferencial de alguna función trigonométrica, la respuesta es no, porque al derivar ninguna función trigonométrica obtengo tangente. Muy bien. Entonces, como no, usamos la identidad, ¿no? exacto, como no me sirve separar un factor lineal, entonces tengo que usar la identidad trigonométrica que involucra la tangente, aquella que dice que 1 más tangente cuadrada de teta es igual a la secante cuadrada de teta. Muy bien. Y entonces escribiría mi integral ahora en términos de secante. Me quedaría la integral de 0 a pi tercios de secante cuadrada de teta menos 1, todo eso por diferencial de teta. Muy bien, y entonces me quedan dos integrales, la integral de 0 a pi tercios de secante cuadrada de teta diferencial de teta menos la integral de 0 a pi tercios solo del diferencial de teta. Y entonces recordamos que el objetivo de cualquier método de integración es llegar a integrales más sencillas o integrales directas. Me pregunto, ¿las integrales a las que llegué son integrales directas o más sencillas que la integral de la que partí? ¿Cómo ven? Sí. Muy bien, Sí. ¿sí? Y de hecho las podemos resolver, entonces vamos a resolverla. ¿Quién sería la integral de secante cuadrada? Tangente. Muy bien, la tangente y esa tiene que estar evaluada de 0 a pi tercios. Y luego, ¿quién sería la integral del diferencial de teta? Pues teta Teta. evaluada de 0 a pi tercios. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya está? Entonces, simplemente evaluamos. Nos quedaría tangente de pi tercios menos tangente de 0 para la primera expresión. Y para la segunda expresión me quedaría pi tercios menos 0. Muy bien. Entonces, para que recuerden rápidamente, por si ya se les olvidó, recuerden que la tangente se puede obtener como el cociente del seno entre coseno. Entonces, la tangente de pi tercios sería equivalente a tangente de pi tercios sería equivalente al seno de pi tercios entre el coseno de pi tercios. ¿Cuánto valen estos dos? Pues podemos auxiliarnos de la receta de la abuela. Seno, coseno, en el seno escribimos los números del 0 al 4 en orden creciente y en el coseno en orden decreciente. Todo esto dividido entre 2, 0 grados o 0 radianes, después serían 30 grados o pi sextos, luego sería 45 grados o pi cuartos, luego sería 60 grados o pi tercios, y por último sería 90 grados o pi medios en radianes. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el seno, la tangente de pi tercios, simplemente dividiría el renglón del seno entre el renglón del coseno para la columna pi tercios. Y yo observo que en la columna pi tercios tendría el cociente de ¿qué? Raíz de 3. Exacto. Raíz de 3 entre 1, que sería Entre 1. simplemente raíz de 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y en la columna de 0 obtendría el cociente de 0 entre 4, que eso sería Cero. 0. Muy bien, 0.
Perfecto. Y esto le va a restar menos pi tercios y ya el 0 pues ya no. Lo escribo. Entonces me quedaría raíz de 3 menos pi tercios. Y ya esa es la respuesta. Entonces, por favor, copien. Pero díganme si tienen alguna duda. Hoy lo estoy haciendo más pequeño para que esté todo en una página, pero no sé si... para los alumnos es un error común que no obtienen la raíz de la constante, escriben 9. Entonces tienen que escribir la raíz de la constante, que es 3 en este caso particular. Muy bien, perfecto. Entonces, una vez que ya de nuestra raíz identificamos cuántos términos eran positivos y los escribimos en la hipotenusa y la raíz de cada uno de ellos en los catetos, entonces empezamos a si nosotros queremos, podemos verificar que se cumpla el teorema de Pitágoras. En este caso no lo voy a hacer porque ya hemos hecho otros ejemplos y ya verificamos que sí se cumple. Entonces, después de eso buscamos dos relaciones. Variable lineal, siempre, no importa en qué posición esté, pero se va a buscar la relación variable lineal entre constante y raíz completa, no importa en qué posición esté, entre constante. De hecho, la posición en la que esté nos va a dar la función trigonométrica que vamos a utilizar. En este caso, este cociente, el cociente 1, se está definiendo como cateto opuesto sobre cateto adyacente. La función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente es La tangente. la tangente, muy bien. Y para el cociente 2, se está Secante. definiendo la hipotenusa entre cateto adyacente, que es muy bien, la secante. Perfecto. Entonces, de estos dos, despejo tanto a x como a la raíz completa. Entonces, x, ¿a qué sería igual? ¿Me podrían ayudar A ustedes? 3 veces la tangente de teta. Perfecto. Y la raíz completa. A 3 veces la secante de teta. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, ¿qué? ¿Qué me hace falta? La diferencial de X. Muy bien, no lo olviden. ¿Ya ven? ¿Cómo está Ujú. fácil este tema y ustedes son muy listos además? Entonces, la diferencial de X sería 3 veces la secante cuadrada La de secante teta, cuadrada de teta. diferencial de teta. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que como nuestra integral está definida, pues también vamos a cambiar los límites de integración en términos de teta. Siempre lo vamos a usar para cambiar los límites de integración la expresión donde aparezca la variable lineal. ¿Por qué? Pues porque si nuestra integral original dependía de x, entonces sus límites de integración son valores de x. En este caso estoy diciendo para el valor cuando x valga 0 y en el límite superior estoy diciendo cuando x valga 3. Entonces comienzo con eso. Yo digo de x igual a 3 veces la tangente de teta si x es igual con 0, entonces me quedaría 0 es igual a 3 veces la tangente de teta, de la cual obtendría que 0 es igual a la tangente de teta, o bien que tangente de teta es igual a 0, de la cual despejo a teta y me quedaría el ángulo para el cual la tangente toma el valor de 0. Y ese ángulo ya lo habíamos visto y ese ángulo es... ¿Para qué ángulo la tangente vale 0? 0, muy bien. Muy bien. Y después digo, si x es igual a 3, entonces 3 tendría que ser igual a 3 veces la tangente de teta, de la cual se obtendría que tangente de teta vale 1, porque 3 entre 3 da 1. Entonces despejo teta y me quedaría el ángulo para el cual la tangente vale 1. ¿Y ustedes saben cuál es ese ángulo? Pi cuartos. Muy bien, pi cuartos, perfecto. Entonces ya escribiendo a la integral en términos de teta, ¿qué me quedaría? ¿Me ayudarían a reescribirla, por favor? De 0 a pi cuartos. Muy bien, gracias, Jorge. De 0 a pi cuartos. 3 tangente cúbica de teta. 3 tangente de teta al cubo. Ajá, sí, sí, de teta. Ajá. Muy bien. Por 3 secante cuadrada
de teta diferencial de teta. de teta. Muy bien, perfecto. Viene el Sobre. denominador. Ajá. 3 secante de teta. 3 secante de teta. ¿Están todos de Ujú. acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Entonces, simplificando, la integral de 0 a pi cuartos, yo podría simplificar 3 tangente el cúbica. 3 con el Ah, 3 bueno. y el cuadrado con esta secante. ¿Están de acuerdo? Ujú. Entonces, Queda un 9 afuera de la integral, ¿no? 9. Sí. Ujú. No, 27, ¿no? 27, ¿no? 27. Ah, sí, sí. 27. Muy bien, 27. Estoy de acuerdo con ustedes. 27 veces la integral de 0 a pi cuartos. Muy bien. De la tangente cúbica de teta. De la tangente cúbica, yo puse cuadrada. Tangente cúbica de teta. Muy bien. Por Por secante teta. Ah, no, secante. diferencial de teta. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Muy bien. Entonces tenemos producto de secante por tangente, donde la tangente tiene potencia impar. Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer? Cuéntenme y yo Separarlo. les digo si es correcto lo que piensan o no. Separarla en Tangente cuadrada. cuadrada y tangente Muy y a la bien. parte Perfecto. de Un momento. Vamos a ir por pasos. Vamos a separarlo como 27 veces la integral de 0 a pi cuartos de tangente cuadrada de teta por secante de teta y por tangente de teta. Y ustedes pueden decir por qué la tangente que separó la está escribiendo al final, pues para que para ustedes sea más evidente que este factor lineal que estoy separando va a ser el papel de la diferencial. Entonces yo me pregunto, al derivar, ¿qué función trigonométrica su derivada es la secante por la tangente? secante. Secante, muy bien. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿hay alguna forma de convertir esta tangente cuadrada en secantes cuadradas? Sí. Y ¿Cuál es? 1. Ajá. La 1 identidad. más tangente cuadrada es la secante Menos cuadrada. secante Entonces, tangente cuadrada es igual a cuadrada. secante cuadrada menos 1, ¿verdad? Menos 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra integral? 27 veces la integral de 0 a pi cuartos, ¿de quién? secante cuadrada. Secante cuadrada. De teta menos 1 por secante por tangente diferencial de teta. Y entonces nos van a quedar, por este signo, dos integrales. Y entonces nos quedaría 27 veces la integral de 0 a pi cuartos, ¿de quién? De secante cuadrada de teta por secante por tangente por diferencial de teta. Y lo estoy escribiendo en un paréntesis, pues para que no los multipliquemos, porque pues ya esta integral ya sería directa con un pequeño cambio de variable. Después, menos 27 veces la integral de 0 a pi cuartos de secante de teta por tangente de teta por diferencial de teta. ¿De dónde salió esta expresión de multiplicar secante tangente diferencial de teta por menos 1? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces estas dos son integrales directas. La primera me quedaría 27 tercios de secante cúbica de teta evaluado de 0 a pi cuartos. Y la segunda me quedaría menos 27 veces la secante de teta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? De 0 a pi cuartos. ¿Sí? ¿Los escucho? ¿Me dijeron sí o me querían preguntar algo? Yo dije sí. Perfecto, gracias. Recuerden que la vez pasada les comenté, nosotros tenemos que ir acostumbrando a nuestro cerebro a empezar a saltarse algunos pasos, pensar y no escribir. Entonces, si nosotros todavía nos cuesta un poquito de trabajo, lo que tendríamos que hacer es decir, si yo considero que U es la secante de teta, entonces su diferencial sería secante por tangente diferencial de teta. Entonces, esta integral se convertiría en la integral de 27 de 0 a pi cuartos de U cuadrada diferencial de U, que se integraría como U cúbica sobre 3, que fue lo que hice. Como U es secante, entonces me quedaría secante cúbica entre este 3. Pero como ese cambio de variable era muy sencillo y ya lo hemos practicado, entonces ya no lo hice y solo escribí su resultado.
Igual aquí, nada más me pregunto, ¿la derivada de qué función trigonométrica, más bien, al derivar qué función trigonométrica obtengo secante por tangente? La respuesta es secante. Entonces ya, muy bien. Antes de empezar a evaluar estos valores, yo recuerdo que la secante es equivalente a 1 entre el coseno de teta. Y vuelvo a escribir mi receta de la abuela para encontrar los valores exactos de el seno o del coseno. Entonces, en el seno escribíamos los números del 0 al 4 y en el coseno del 4 al 0. Muy bien, todo esto dividido entre 2. La primera columna 0, la segunda 30 grados, que son pi sextos, la segunda pi 45 grados, que son pi cuartos, la tercera son 60 grados, que son pi tercios, y la última 90 grados, que son pi medios. Muy bien. Entonces, ya al sustituir los valores de teta que están en nuestros límites de integración, nos quedaría 27 tercios de 1 entre el coseno de pi cuartos, todo eso al cubo, porque la secante es 1 entre coseno, pero es secante cúbica, entonces sería 1 entre coseno al cubo. Después sería menos el coseno de 0 al cubo, ¿no? así es, muy bien. Después sería menos, voy a poner un paréntesis rectangular porque el 27 tercios multiplicaría los dos, sería menos 1 sobre coseno de 0, todo eso al cubo. Muy bien. Después sería menos 27 por 1 entre coseno de pi cuartos. Y por último, menos 1 entre coseno de 0. Muy bien, listo. Ya está. Y entonces vamos a calcular sus valores. ¿Qué nos quedaría? ¿Cuánto es el coseno de pi cuartos? Entonces, Raíz de 2 sobre ajá, raíz de 2 sobre 2. Y si yo divido 1 entre raíz de 2 sobre 2, ¿qué me quedaría? 2 raíz de 2. Raíz de 2. No. 2 entre raíz de 2. Ah, 2 sobre raíz. Ajá, ¿y eso cómo se simplificaría? Miren, fíjense, lo voy a escribir aquí arriba. 1 sobre raíz de entre 2. Raíz de 2 sobre 2, me quedaría, como bien dijeron, 2 sobre raíz de 2, que eso sería simplemente la raíz de 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Porque el 2 es raíz de 2 por raíz de 2. Si lo estoy dividiendo entre raíz de 2, entonces se simplifican estas y solo me queda la raíz de 2. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces me quedaría aquí raíz de 2 al cubo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y luego el coseno de 0 vale 1. 1 entre 1 es 1. Al cubo sigue siendo 1. Muy bien. Después sería menos 27 por 1 entre coseno de pi cuartos. Dijimos que raíz de 2. Y 1 entre el coseno de 0 es 1. Muy bien. Entonces, ¿ya qué nos quedaría? A ver, ¿cómo se simplificaría eso? Como 9 por raíz de Ajá. 8. Fíjense, ajá. Fíjense, de acá lo voy a escribir. Raíz de 2 al cubo es lo mismo que raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2. Y la raíz de 2 al cuadrado es 2. 2 raíz de 2. Entonces, ese 9 que tú estás diciendo, Yadir, 27 entre 3 es 9. 9 por 2 es 18. 18 veces la raíz de 2. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí o profe. no? Muy bien. Y luego sería menos 9. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Luego sería menos 27 veces la raíz de 2. Y por último, más 27. Entonces ya terminé. 27 menos 9, ¿cuánto sería? 18. ¿De acuerdo? 18. Sí. ¿Sí? Y luego 18 perros menos 27 perros, ¿cuántos perros nos quedan? Menos 9. Menos 9 perros. 9. Y ya, esa es la respuesta. 18 menos 9 veces la raíz de 2. Muy bien. Entonces, vamos a empezar el subtema
3.3 que se llama integración por descomposición en fracciones racionales o también conocido como descomposición en fracciones parciales. Entonces, es el proceso, la descomposición en fracciones racionales es el proceso algebraico que se sigue para separar una expresión racional de la forma P de X entre Q de X en fracciones más simples, en fracciones parciales. Entonces, vamos a comenzar con este ejemplo. Es importante, control, shift H. Ay, no, déjenme ver. Ocultar. Ajá. Entonces, es importante que ustedes recuerden de sus cursos de álgebra que cada polinomio con coeficientes reales se puede factorizar como el producto de factores lineales y factores cuadráticos irreductibles. ¿Qué es un factor cuadrático irreductible? Pues es un polinomio de grado 2 que tiene raíces complejas. Entonces, nosotros vamos a descomponer a cualquier polinomio como el producto de factores lineales por factores cuadráticos irreductibles. Entonces, cuando escuchen la palabra factor cuadrático irreductible, a lo que me estoy refiriendo es a aquel polinomio de grado 2 cuyas raíces son complejas. Entonces, la pregunta que les haría sería la siguiente. ¿Cómo podrían ustedes determinar si un polinomio de grado 2 tiene raíces complejas? ¿Me podrían decir? ¿Qué harían para saber si un polinomio de grado 2 tiene raíces complejas? Porque la raíz es negativa. Exacto. De la ecuación de segundo grado, la fórmula general de segundo grado, el discriminante es b cuadrada menos 4ac. Si esa expresión b cuadrada menos 4ac es negativa, entonces significa que el polinomio tiene raíces complejas. Entonces, si nuestro polinomio de grado 2 tiene raíces complejas, no se factorizan las raíces complejas, se deja tal cual como el polinomio de grado 2 que se conoce como factor cuadrático irreductible. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo podrían factorizar esa expresión. X quinta más X cuarta menos X menos 1. Es un polinomio de grado 5. Significa que tiene 5 raíces. Algunas de estas reales, algunas de estas complejas tal vez. Entonces, ¿cómo lo factorizaríamos? Muy bien. Pues hay un método de factorización que se llama factorización por factor común. Para los dos primeros términos, X quinta y X cuarta, su factor común sería X cuarta. Entonces factorizo a X cuarta por el producto de X más 1. Y para los últimos dos términos, tienen como factor común a menos 1. Entonces factorizo menos 1 por X más 1. Entonces, de estas dos expresiones resultantes, pues tendría el producto de X cuarta menos 1 por X más 1. Y X cuarta menos 1 es una diferencia de cuadrados que podría factorizarla como X cuadrada por X. Fíjense, como no está resuelto aquí y solo se los estoy platicando, vamos a pasar nosotros a el pizarrón y vamos a factorizarlo para que vean lo que les estaba diciendo, porque tal vez no me estaban entendiendo. Entonces, nuestra expresión era X quinta más X cuarta, X quinta más X cuarta, X quinta más X cuarta menos X menos 1. Entonces, les decía, hay un método de factorización que se llama factorización por agrupación. Entonces, de estos dos primeros, tienen como factor común, esta era X cuarta, tienen como factor común a X cuarta que multiplica a X más 1. Y estos últimos dos tienen como factor común al menos 1 que multiplica a X más 1. Entonces, de la primera expresión y de la nueva segunda expresión, tienen como factor común a X más 1, lo factorizo, que multiplicaría a X cuarta para dar esta primera expresión y a menos 1 para dar esta segunda expresión. Entonces, esta que tengo aquí es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza la diferencia de cuadrados? Como el producto de binomios conjugados. La raíz de X cuarta es X cuadrada y la raíz de 1 es 1. Entonces sería X cuadrada menos 1 por X cuadrada más 1. Después, este último factor es un factor cuadrático irreductible porque las raíces de este serían complejas. Porque imagínense que yo lo igualo con 0 para determinar su raíz y me quedaría X cuadrada igual a menos 1. Entonces, X sería más menos la raíz de menos 1, que es un número imaginario. Entonces, como sus raíces son complejas, así se deja expresado, pero este otro sí se puede
encontrar dos raíces reales, que otra vez es una diferencia de cuadrados. La raíz de x cuadrada es x, la raíz de 1 es 1. Entonces me quedaría x más 1 por x menos 1 por x cuadrada más 1. Este es el proceso de descomposición. Este es el proceso de factorización. Estoy diciendo que el polinomio de grado 5, x quinta más x cuarta menos x menos 1, se puede factorizar como el producto de x más 1 por x más 1 por x menos 1 por x cuadrada más 1. Y yo decía al principio que cualquier polinomio de grado n se puede descomponer como el producto de factores lineales por factores cuadráticos irreductibles. Entonces, ¿qué es un factor cuadrático irreductible? Un factor de grado 2 que tiene raíces complejas. Entonces, siempre en este método, vamos a factorizar polinomios. En el mejor de los casos, los polinomios ya están factorizados, pero si no lo estuvieran, nosotros lo tenemos que factorizar como el producto de factores lineales por factores cuadráticos irreductibles. Les repito, ¿qué es un factor cuadrático irreductible? Un polinomio de grado 2 que tiene raíces complejas. Si las tiene, entonces ya no lo factorizamos, lo dejamos tal cual esté de grado 2. ¿Tienen alguna duda sobre esto? No. Muy bien, No. perfecto, muy bien. Lo importante es que entiendan eso. ¿Qué es un factor cuadrático irreductible? Un polinomio de grado 2 cuyas raíces son complejas. Muy bien, ya está. Entonces regresamos a la presentación. Déjenme, se las comparto, porque ahora mismo están viendo el pizarrón blanco. ¿Ya está? Entonces, ya factorizamos. Entonces, si usamos la factorización anterior en nuestro denominador, entonces la descomposición en fracciones parciales consistiría en descomponer este único cociente n sobre x quinta más x cuarta menos x menos 1 como la suma de expresiones más sencillas. Entonces, la descomposición en fracciones parciales implica que una expresión cociente única se descompone en la suma de expresiones cocientes más simples. Y lo importante es que nosotros vamos a aprender cómo se realiza ese proceso de descomposición. Es como si yo les dijera, yo puedo descomponer 5 octavos como la suma de 1/2 más 1/8, porque 1/2 son 4 octavos y 4 octavos más 1/8 dan los 5 octavos originales de los que yo partí. En eso consistiría más o menos la descomposición en fracciones parciales, en que una expresión única se separa en la suma o resta de expresiones más simples. Entonces decía, 5 octavos se podría separar como la suma de 1/2 más 1/8. Y el proceso de separación de una expresión única en la suma de varias se llama descomposición en fracciones parciales y ahora mismo vamos a ver en qué consiste. Muy bien. ¿Para qué hacemos eso? Pues porque nosotros vamos a querer integrar expresiones cocientes como las que aquí aparecen, n de x entre d de x, como la suma de integrales con cocientes más simples que permitan llegar a integrales directas o más sencillas. Muy bien. Perfecto. Entonces, vean. Déjenme ocultar el panel. Ocultar de control. Ajá, muy bien. Entonces, si en nuestro denominador, que es q de x, aparecen exclusivamente factores lineales distintos, o sea, si a nuestro polinomio lo pudimos descomponer como el producto de diferentes factores lineales, o sea que nuestro polinomio tenía raíces distintas, o sea que ninguna de las raíces tiene multiplicidad. Recuerden que la multiplicidad es el número de veces que una raíz se repite. En el caso que estamos estudiando ahora mismo, estaría diciendo que ninguna raíz tiene multiplicidad, o sea que ninguna raíz se repite. Entonces, si yo a mi denominador lo factoricé exclusivamente como el producto de factores lineales que nunca se repiten, entonces el cociente P de X entre Q de X se descompondría como C, que es una constante arbitraria, entre el primer factor lineal más otra constante C distinta entre el segundo factor lineal
y así sucesivamente hasta terminar con todos los factores que no se repitieron. Entonces, veamos un ejemplo para que lo entiendan mejor. Les voy a compartir el pizarrón. Ajá, muy bien. Entonces, caso 1 es cuando nuestro cociente, nuestro denominador, se pueda descomponer como el producto de factores lineales que no se repite. Entonces, yo tengo un cociente P entre Q. Y yo digo que Q se puede descomponer como, por ejemplo, X más 1, por X menos 1, por X más 3, por X menos 4. Entonces, observen que todas las raíces que tengo son distintas. Para este la raíz sería menos 1, para este 1, para este otro factor menos 3 y para el último 4. Entonces, estoy diciendo que ninguna raíz está repetida. Entonces, el cociente P de X entre Q de X se podría descomponer como una constante entre el primer factor lineal, que es X más 1, después otra constante entre el segundo factor lineal, que no se repite, luego otra constante sobre el tercer factor lineal que no se repite, y por último, una cuarta constante por el último factor lineal. Así se realiza el proceso de descomposición en fracciones parciales. Lo importante de este método es que yo pueda saber cuánto vale C1, cuánto vale C2, cuánto vale C3 y cuánto vale C4. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Imagínense el cociente 1 y díganme un producto de factores lineales, el que a ustedes se les ocurra. No importa. Díctenme uno, el que quieran. X menos por X más 2. X menos 2 por X más 2. Perfecto, ya está. Entonces, el objetivo es que este único cociente se descomponga como la suma de, en este caso, 2. ¿Por qué? Pues porque solo tenemos dos factores. Entonces, sería C1 entre el primer factor no repetido más C2 sobre el segundo factor no repetido. Entonces, observen que yo necesito saber cuánto vale C1 y C2. Como es una igualdad, entonces yo puedo despejar a mi 1. El 1, ¿a qué tendría que ser igual? Pues a esta expresión que está dividiendo al 1 pasaría multiplicando. ¿Están de acuerdo? Pasaría multiplicando a C1 sobre X menos 2 y a C2 sobre X más 2. Muy bien. Posteriormente, entonces yo tendría que hacer el producto de estos dos términos por cada uno de los términos de mi derecha. Entonces me quedaría 1, y cuando yo multiplique a estos dos factores por C1 sobre X menos 2, entonces el factor X menos 2 entre X menos 2 me va a dar la unidad y me quedaría simplemente C1 por X más 2. Y cuando haga el producto de estos dos por el segundo término, ¿cuál se simplificaría? ¿Cuál factor se simplificaría? X más 2. X más 2, y entonces me quedaría... Aquí es 2 X menos 2, ¿no, profe? para el segundo factor. Para el segundo término. Segundo término. Para el primer término ya lo hice. Al multiplicar a estos dos por este, se simplifica X menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Para el segundo factor, ahora se va a simplificar X más 2 entre esta X más 2. Entonces Sí. me quedaría C2 por X menos 2. Muy bien. Menos 2. Perfecto, perfecto. Y entonces ya nada más desarrollo del lado derecho, C1 por X más 2C1 más C2 por X menos 2C2. Y entonces sumo términos semejantes, las X con X. Entonces me quedaría X que multiplica C1 más C2. Y luego los términos independientes, que serían 2C1 menos 2C2. Muy bien. Y entonces, como hace una igualdad, pues tendría que comparar el lado izquierdo con el lado derecho. En el lado izquierdo hay un polinomio cuyo coeficiente de X es 0, por eso no aparecía, por eso solo aparecía el término independiente. Y entonces yo observo aquí que C1 más C2 son mi coeficiente de X, y como del lado izquierdo no hay X, entonces tendrían que valer 0. Y luego 2C1 menos 2C2 son mi término independiente, y en el caso de la izquierda, el término independiente vale 1. Ya está.
Entonces, llego a un sistema de ecuaciones que lo puedo resolver como a mí se me ocurra, por suma y resta, sustitución, por determinantes, por Gauss-Jordan, por lo que quieran. Entonces, voy a usar suma y resta. Voy a multiplicar a la ecuación 1 por 2. Me queda 12,1 más 12,2 igual a 0. Y se la voy a sumar con la ecuación 2. Entonces, al sumarlas, me quedaría 4 veces C1 es igual a 0. Entonces, C1 vale 0. Y si yo sustituyo el valor de C1 en cualquiera de las dos expresiones, ¿qué me quedaría? Profe, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? pero en Dígame. la segunda ecuación es igual a 1. Ajá, sí. Aquí está 1. Ah, ya sé. Ya sé lo que me dijiste. Gracias. Sí puse el 1, pero de este lado, en lugar de poner 0, debe de ir el 1, ¿verdad? Sí. ¿No? No, sí. No, porque Bueno, esa no le hice nada. A esa no le hice nada. Entonces sí es 1. Muy bien, entonces me quedó 4C1 es igual a 1. Entonces C1 no vale 0, vale un cuarto, ¿verdad? Gracias por interrumpirme para decirme eso. Se los agradezco. Entonces C1 vale un cuarto. Y entonces ya solamente sustituyo ese C1 en cualquiera de las dos expresiones para encontrar C2. Es más fácil de la ecuación 1. Entonces, si C1 vale un cuarto, entonces C2 valdrá menos un cuarto. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Y entonces, vean, ya encontramos cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Entonces, 1 entre X menos 2 por X más 2 se podría descomponer como un cuarto entre X menos 2 menos un cuarto entre X más 2. ¿Por qué el menos? Pues porque C2 vale menos un cuarto. Simplificando eso un poquito, me quedaría que 1 entre X menos 2 por X más 2 se podría descomponer como 1 sobre 4 por X menos 2 y menos 1 sobre 4 por X más 2. Entonces, ese es el objetivo. Como ustedes pueden observar, un cociente único se descompone en la suma o resta de cocientes, pero más sencillos. Es como el ejemplo que les estaba dando. Es como si yo me preguntara, ¿a qué sería equivalente 5 octavos? Pues yo puedo decir a la suma de un medio con un octavo. Entonces descompuse a este cociente único como la suma de cocientes más simples. ¿Pero por qué razón? Pues porque imagínense que ustedes tienen la integral del diferencial de x entre x cuadrada menos 4. ¿Por qué escribí x cuadrada menos 4? Porque x más 2 por x menos 2 me quedan x cuadrada menos 4. El producto de estos binomios conjugados me da esta diferencia de cuadrados. Entonces, esta integral yo la puedo resolver como la integral de estas dos. Un cuarto de x menos 2. Déjenme borrarle. No se borró lo que yo quería. Ajá. Un cuarto de x menos 2 menos un cuarto de x más 2. Diferencial de x. Entonces, esta integral que se ve en un principio difícil, se puede descomponer en la resta de dos integrales más sencillas, para las cuales su antiderivada es un logaritmo natural. Entonces, para eso se usa este método, para que nosotros podamos llegar a integrales más simples. Otra vez, no olviden, el propósito de cualquier método de integración es llegar a integrales más sencillas o integrales directas. No lo olviden. Eso es lo que estamos haciendo, descomponer o reescribir, si lo quieren ver así. Estamos reescribiendo a nuestro cociente único como la suma de cocientes más simples. Y alguien puede decir, no le creo. No creo que esas dos expresiones sumadas den la expresión original de la que partí. Pues entonces vamos a comprobarlo. Entonces, ¿cómo puedo verificar que esta suma es igual a la expresión original? Pues sumándolas, encontrando un denominador común. ¿Cuál sería su denominador común? 4, que multiplica a x menos 2 por x más 2. Muy bien. Entonces, ¿qué le hace falta a este primer término? A este, para que su denominador sea 4x menos 2 por x más 2. ¿Cuál de estos tres términos le falta? X más 2. Entonces, yo tendría que multiplicar tanto al numerador como al denominador por x más 2, para que ahora sí sea el mismo denominador. Entonces, al segundo término que le hace falta, x menos 2, y lo multiplico arriba y abajo por x menos 2. Muy bien. Entonces, abajo tendría el denominador único, y arriba me quedaría 1 por x más 2, sería x más 2. Y luego, menos 1 por x menos 2, me queda menos x más 2, porque menos por menos da más. Entonces, menos x más x se simplifica, y me queda 4 entre 4 por x menos 2 por x más 2. 4 entre 4 dan la unidad, y me queda 1 entre x menos 2 por x más 2. Entonces, observen que sí es cierto.
que este cociente único se puede descomponer como la suma de estos dos cocientes más simples. Ya lo verificamos. Y ese es el objetivo, que un cociente único se descomponga en la suma de cocientes más simples. El proceso de descomposición es este, pero el gran problema es encontrar cuánto vale C1, cuánto vale C2, cuánto vale C3 y cuánto vale C4. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a sistemas de ecuaciones. En este caso, como solamente teníamos dos factores, entonces llegamos a un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Pero imagínense que tenemos 10, entonces llegaríamos a un sistema de ecuaciones de 10 por 10, podría ser. Entonces, ¿cómo resolverían un sistema de 10 por 10? Pues por Gauss-Jordan o por algún otro método. Y yo les voy a dar en las siguientes clases, les voy a dar estrategias para que sea mucho más sencillo para ustedes determinar los valores de C1, de C2, de C3 y de C4. Yo les voy a decir, miren, yo les sugiero esto. Si ven esto, entonces hagan lo siguiente que les voy a proponer. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora vamos a seguir viendo otros casos, porque empezamos con el caso donde los factores lineales no se repiten. Si los factores lineales no se repiten, entonces se hace la descomposición de esta manera que yo mostré aquí. Entonces, una constante arbitraria, le pueden llamar C1 o con la letra que quieran, A, B, C, como ustedes decidan, entre el primer factor, más otra constante con otro nombre. ¿Por qué con otro nombre? Porque yo no sé si va a valer lo mismo que C1 o no, entonces yo no les puedo poner el mismo nombre, tengo que ponerle otro. Entre el segundo factor, más otra constante entre el tercer factor, más otra constante distinta entre el cuarto factor. Y si tuviera un quinto factor, entonces tendría una quinta constante distinta entre el quinto factor y así sucesivamente. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Entendieron el proceso? Solo me interesa por ahora que hayan entendido el proceso. Yo solamente les expliqué en qué consistía determinar las constantes y que sí es cierto que una expresión única se puede representar como la suma de expresiones más simples. Suma o resta de expresiones más simples. Es lo único que quise hacer con este ejemplo. Ver o enseñarles que sí era posible descomponer una expresión única como la suma de expresiones más simples. Pero lo que es lo importante de todo esto, que ustedes entiendan el día de hoy, la sesión de hoy, cómo se realiza el proceso de descomposición. Entonces, les repito, si los factores lineales que se obtuvieron son distintos, entonces tenemos que escribir una constante distinta entre cada factor distinto. ¿Entendieron eso? Regreso a la presentación para que continuemos. Entonces decíamos que si nuestro denominador contiene exclusivamente factores lineales distintos, la descomposición se lleva a cabo de esta manera que ya revisamos. Pero vamos a ver el caso 2. Entonces, imagínense ahora que nuestro denominador, que se llama Q de X, contenemos factores lineales que se repiten. Entonces, imagínense que el factor que se repite es AX más B, se repite N veces, donde N es mayor que 1. O sea, se podría repetir 2, 3 veces, 4 veces, etc. Entonces, ¿cómo queda la descomposición? Observen, C1 entre el primer factor lineal, después C2 entre ese mismo factor lineal, pero con potencia 2. La potencia 2 está indicando que hasta ese momento el factor lineal se encontró repetido 2 veces, pero estamos diciendo aquí que se repitió N veces. Entonces, más puntos suspensivos, Cn entre ese factor elevado a la n, donde n está indicando el número de veces que se repite. ¿Sí? ¿Escucho? No se ve la presentación. Gracias. Entonces, se lo repito. Les decía, en el caso 2, estamos diciendo que nuestro denominador, que se llama Q de X, está formado por factores lineales que se repiten n veces. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando una expresión está elevada a una potencia, lo que está indicando la potencia es que ese factor se está repitiendo por sí mismo una cierta cantidad de veces. En este caso, se está repitiendo n veces. Entonces, la descomposición quedaría, si el cociente era P entre Q, entonces me quedaría una constante entre ese factor que me están dando, que es AX más B, sin ninguna potencia, porque hasta ese momento ha aparecido una vez. Después sería otra constante C2 entre este factor, pero ahora con potencia 2. Esa potencia 2 me está indicando que hasta ese momento se ha repetido 2 veces. Más puntos suspensivos, una constante
n entre el factor elevado a la n, que indicaría que hasta ese momento se ha repetido n veces. Entonces les voy a poner otra vez el pizarrón y les voy a poner con un ejemplo la descomposición. Ya no vamos a determinar ahorita cuánto valen las constantes. Lo que me interesa nada más es que a ustedes les quede claro cómo se hace la descomposición. Entonces, en el caso 1, teníamos factores lineales no repetidos. Entonces, imagínense que Q de X era X más 1 por X menos 2 por X más 3. Entonces, nuestro cociente era P entre Q y se descompondría una constante entre el primer factor, después otra constante entre el segundo factor y por último una tercera constante entre el tercer factor. Muy bien, ahora vamos a ver el caso 2, que es cuando el factor lineal se repite. ¿Cómo sé que el factor lineal está repetido? Pues porque está elevado a una potencia y una potencia es una multiplicación abreviada. Entonces estaría diciendo yo que se está multiplicando por sí mismo una cierta cantidad de veces. Ahorita vamos a poner un ejemplo muy particular para que no digamos que la potencia es n, sino por ejemplo 3, 2, etc. Entonces ponemos factores lineales repetidos. Muy bien. Entonces yo estoy diciendo que Q de X podría ser representado, por ejemplo, como X más 1 al cubo por X menos 2 al cuadrado. O sea, la raíz menos 1 se repite 3 veces y la raíz 2 se repite 2 veces. Entonces, nuestro cociente es P entre Q y entonces me quedaría C1 entre el primer factor, que es X más 1. Después sería C2 entre ese mismo factor, pero como hasta ese momento ya había aparecido una vez, entonces aquí le pongo que ha aparecido 2 veces. Después sería C3 entre ese mismo factor, pero hasta ese momento apareció 3 veces y hasta ahí me detengo, porque el factor X más 1 solo está repetido 3 veces. Paso al siguiente factor, C4 entre el factor X menos 2 y hasta ese momento el factor X menos 2 no había aparecido, entonces no le pongo ninguna potencia, más C5 sobre el factor X menos 2 y hasta ese momento ya apareció 2 veces y ya terminé porque el factor X menos 2 solo se repetía 2 veces. ¿Entendieron? ¿Ven la diferencia entre el caso rojo y el caso en negro? Sí, ¿Cuál es la diferencia? que se va poniendo la potencia depende de cuánto se repite, ¿no? Exacto, que vamos escribiendo una potencia indicando hasta ese momento cuántas veces ha aparecido. Muy bien, entonces vamos a ver de una vez aquí porque si no me voy a tardar otra vez. Caso 3, factores cuadráticos irreductibles no repetidos. Entonces, los factores cuadráticos irreductibles, pues tienen la forma ax cuadrada más bx más c, pero sus raíces son complejas. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, x cuadrada más x más 1. Este tiene raíces complejas porque si hacemos el análisis del discriminante, que es b cuadrada menos 4ac, entonces b cuadrada vale 1, menos 4 por 1 y por 1, entonces nos queda menos 3, significa que este factor tiene raíces complejas, o también este x cuadrada más 1 o x cuadrada más 4, sus raíces son complejas. Muy bien, entonces vamos a ver, p de x, imagínense ustedes que es, perdón, no es p de x, es q de x, que es nuestro denominador. Q de x, e imagínense que se descompone como el producto exclusivo de x cuadrada más x más 1 por x cuadrada más 4, donde ambos son factores cuadráticos irreductibles. Entonces, ¿cómo quedaría la descomposición de p de x entre q de x? Muy sencillo. Entonces, en lugar de escribir solo una constante, ahora vamos a escribir un polinomio de grado 1. Sería ax más b sobre el primer factor cuadrático irreductible, después más otro polinomio de grado 1 de coeficientes c y d sobre el segundo factor cuadrático irreductible. Entonces, noten la diferencia.
si los factores en los que se descompuso el denominador son exclusivamente lineales, entonces arriba aparece solo una constante. ¿Por qué? Pues porque los factores lineales son polinomios de grado 1. Arriba tiene que aparecer un polinomio de un grado menor. Entonces, si el polinomio de abajo es de grado 1, el de arriba tiene que ser de grado 0. Y los polinomios de grado 0 solo son constantes. Ahora vean, si abajo aparece un polinomio de grado 2, entonces arriba tiene que aparecer un polinomio de grado 1. Y alguien puede estar pensando, pero entonces x más 1 al cuadrado es un polinomio de grado 2. Sí, tienen razón, pero este 2 lo que nos estaba indicando es el número de veces que se ha repetido hasta ese momento. ¿Están de acuerdo? ¿Sí entienden esas sutiles diferencias? Sí. Muy bien, entonces no olviden, si los factores en los que se factorizó el denominador son factores cuadráticos irreductibles, entonces la descomposición es muy parecida a los casos anteriores, solo que en el numerador, o sea, arriba, vamos a escribir un polinomio de un grado menor. Entonces, nuestro primer factor cuadrático irreductible era x cuadrada más x más 1. Arriba aparecería un polinomio de grado 1 representado por ax más b. Nuestro segundo factor cuadrático irreductible sería x cuadrada más 4, entonces arriba de él aparecería un polinomio de grado 1, pero con coeficientes distintos al primero, porque podrían ser distintos. Si le pongo otra vez a x más b, entonces yo estaría forzando a que la descomposición de ambas expresiones, pues en su numerador debe de aparecer lo mismo, y eso no necesariamente es cierto. Entonces podrían tomar valores distintos, por eso uso letras distintas. Cx más d. Muy bien. Entonces, ¿cuál creen que sea ustedes el caso 4? Factorización cuadrática irreductible repetida. Exacto. Que tengamos factores cuadráticos irreductibles repetidos. Entonces pongo caso 4, factores cuadráticos irreductibles repetidos. Entonces, por ejemplo, imagínense que q de x se factorizó como el producto de x cuadrada más x más 1 al cubo por x cuadrada más 4 al cuadrado. Entonces, la descomposición de p de x entre q de x quedaría. ¿Me la podrían decir ustedes? ¿Cómo se les ocurre que quedaría? AX más B sobre X al cuadrado más X más 1. Muy bien. Más AX. A2, no, tenemos que X, usar, cada vez que escribamos un nuevo factor, tenemos que usar letras distintas. CX más D Sobre entre x cuadrada más x más 1 al cuadrado. Muy bien. Perfecto. Después, EX más F sobre x cuadrada más x más 1 al cubo. Y hasta ahí me detengo porque el factor x cuadrada más x más 1 solo se repite 3 veces. ¿Están de acuerdo? Y es lo que no quieren, que haya mucha gente súper dije, pues después, ¿cómo quedaría? G de x más h entre x cuadrada más 4. Y por último, j de x más i, por ejemplo. Yo creo que debieron de dar avisos, no vamos a ver toda esta semana, por ejemplo. X para que cuadrada todo más 4 al cuadrado. Muy bien. Porque avisen, no se va a cerrar, pero esta aquí va a estar. Apaguen su micrófono. Ahora que estamos escuchando el chisme. Por favor, pueden apagar su micrófono solo seleccionándolo y cuando quieran participar o corregir algo en lo que me haya equivocado, pues solo vuelvan a tocarlo y se activa inmediatamente. Sí me gusta que tengan el micrófono activado porque prefiero que me hablen a que escriban, porque si yo activo el chat, se quita una parte de mi pantalla y no puedo ver todo. Entonces, prefiero que me hablen a que me escriban, pero si van a hablar con alguien más, pues desactiven el micrófono, solo tienen que tocarlo ya. Muy bien, entonces, ¿entendieron la descomposición hasta ese momento? Sí. Muy bien. Y nos falta un quinto y último caso. ¿Cuál creen que sería?
Antes de que me den una respuesta, les repito lo que les dije hace un momento. Este tema que estamos revisando, estamos factorizando al polinomio del denominador, que lo denominamos Q de X, como el producto de factores lineales por factores cuadráticos irreductibles. Es decir, solo tengo que tener ya sea factores lineales o factores cuadráticos irreductibles. Si alguien tiene un polinomio de grado 3, entonces significa que todavía le hace falta factorizar algo ahí. Entonces, si solamente puedo tener factores lineales o factores cuadráticos irreductibles, y ya revisé el caso 1 donde tengo factores lineales que no se repiten, el caso 2 que tengo factores lineales que se repiten, el caso 3 factores cuadráticos irreductibles que no se repiten, el caso 4 factores cuadráticos irreductibles que se repiten, ¿qué creen que me hace falta? Un caso que podría presentarse, un caso en el que se podría factorizar mi polinomio del denominador. ¿Cuál sería ese? ¿Donde estén ambas? Que estén ambos, muy bien, donde estén mezclados, muy bien, muy bien. Ese es nuestro caso que nos hace falta, factores lineales y factores cuadráticos irreductibles combinados. Entonces, en el caso 5 y último caso, tenemos la combinación de los dos factores. Entonces, caso 5, factores lineales y factores cuadráticos. Ya le voy a quitar el término irreductible porque ya sabemos que si es cuadrático, si lo dejé en cuadrático es porque las raíces son complejas, no lo olviden. Entonces, imagínense que Q de X era el producto de X más 1 por X menos 3 por X cuadrada más 9 y por X cuadrada más X más 1. Entonces, están combinados factores lineales y factores cuadráticos. Y entonces, imagínense que un lineal está repetido 2 veces y un cuadrático está repetido 3 veces. Entonces, ¿cómo quedaría la descomposición de P entre Q? Pues usando los casos anteriores. Me quedaría A entre el primer factor lineal o C1, la letra que quieran, les había dicho, no importa. Después sería B entre X menos 3, luego C entre X menos 3 al cuadrado, porque el factor X menos 3 se repetiría. Posteriormente, en el momento que borre esto, porque esta H no debería leer. No puedo borrarla, ya está. Muy bien. Después sería más. Ya usé A, B y C, entonces uso D de X más C sobre el factor X cuadrada más 9. Luego Fx más G entre X cuadrada más 9 al cuadrado. Muy bien. Luego H de X más I sobre X cuadrada más 9 al cubo, porque ese factor se repetía 3 veces. Y por último, escribiría J de X más K entre el último factor cuadrático irreductible. Entonces, lo importante nada más es observar cuántos factores lineales tengo, se repiten o no se repiten. Si se repiten, pues lo tengo que mencionar. Luego, ¿cuántos factores cuadráticos irreductibles tengo? ¿Se repiten o no se repiten? Y si se repiten, lo tengo que mostrar. Mostrar que un factor se está repitiendo consiste en elevarlo a una potencia, donde la potencia me indica hasta ese momento cuántas veces ha aparecido. Muy bien, entonces, por favor, terminen de copiar esto. Lo vamos a dejar ya hasta aquí para que la próxima clase empecemos con ejercicios. De hecho, el viernes en la sesión de dudas vamos a comenzar resolviendo ejercicios de descomposición en fracciones parciales. Pero como es una sesión de dudas, también vamos a revisar otras cosas. Pueden ser problemas de la serie. Si se atoraron con alguno, lo podemos revisar ese día. Y el lunes próximo vamos a hacer ejercicios de descomposición en fracciones parciales, pero más complejos. Entonces, por favor, si no pueden tomar la clase del viernes, no se preocupen. Ustedes revisen los videos que suba. Y el lunes vamos a ver más ejemplos sobre este tema, pero vamos a empezar con ejercicios un poco no tan sencillos, sino con un nivel de dificultad más alto. Entonces, por favor, tomen la clase el viernes y si no pudiesen, vean los videos y con eso va a ser suficiente. Les agradezco por haberse conectado.